Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video, el último de la serie, vamos a terminar de revisar cuáles son los conceptos e ideas que se van a trabajar en el curso. Es importante que vean que aunque van cambiando los temas, hay cosas que se abordan de la misma manera. El tercer gran tema de la clase tiene que ver con la conservación de la energía para explicar el movimiento como un método alterno a la explicación del movimiento por medio de las interacciones o fuerzas. El tema de la energía es algo que hay que tener mucho cuidado porque es un concepto que utilizamos en la cotidianidad. Nos vamos a servir de cómo lo entendemos en nuestra vida diaria para ir utilizando este concepto de acuerdo al contexto de la física. Por ejemplo, cuando hablamos de energía, pues pensamos siempre, por ejemplo, acerca de la electricidad y la luz. Se necesita energía para iluminar. En este video vemos un proyecto en comunidades africanas rurales donde no tienen acceso a las fuentes normales de electricidad y entonces idearon unos ingenieros lo siguiente. Por medio de unos pesos que se cuelgan a una lámpara, se les llena de objetos y se alzan y se dejan caer lentamente. Conforme van cayendo, se va iluminando el foco. ¿Qué es lo que está sucediendo? En términos de la energía, decimos que al subir el saco, estamos teniendo una energía almacenada y se llama energía potencial, y esa energía potencial se va a convertir en energía de movimiento conforme va bajando. Y esa energía de movimiento también se va a convertir en energía eléctrica. Entonces, vemos cómo hay muchos elementos que manejamos cotidianamente, por ejemplo, diferentes formas de energía, energías que se transforman uno en otros y conservación de la energía. También es importante señalar que tenemos un caso en donde la comprensión y el entendimiento de la naturaleza nos permite aprovecharla y modificarla, ¿no? En este caso, resolviendo un problema que le afecta a una buena cantidad de personas. Entonces, en el contexto de la energía en física, decimos que un objeto puede tener dos tipos diferentes de energía, la cual lo vamos a poder calcular y cuantificar. Entonces decimos que un objeto puede tener energía relacionada con el movimiento, la energía cinética. Entonces este cohete que está saliendo de la Tierra, decimos que tiene energía cinética, que va a depender del cuadrado de la velocidad y de la masa. Y por otro lado vamos a tener la energía potencial, esta energía almacenada asociada a la posición y que tiene que ver con las fuerzas de gravedad, las interacciones con la Tierra. Entonces lo que decimos es, por ejemplo, este carrito que está en una montaña rusa, conforme va yendo a su posición más alta, va teniendo cada vez más energía potencial, y de hecho justamente para subirlo se necesita un mecanismo para que le dé energía al coche y que pueda alcanzar esa altura, y después se le va a dejar sin ningún mecanismo porque una manera de pensarlo es que la energía potencial se va a transformar en energía cinética. Entonces podemos describir una situación de movimiento en términos de estas energías. Una de las herramientas que vamos a utilizar en este curso son las simulaciones interactivas. Aquí tenemos una en la cual es un patinaje y tenemos variables que nosotros podemos modificar
para ver qué pasa cuando cambiamos estas cantidades. Entonces, en este video podemos ver cómo ahí podemos cambiar el tipo de persona que va a estar en esta simulación, y podemos cambiar su masa, la fuerza de gravedad y si tiene o no fricción. En este caso va a ser muy importante que no haya fricción, y eso lo vamos a ver en el curso. ¿Con qué cantidades físicas vamos a describir? Bueno, pues tiene que ver justo la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad, y por eso ahí estamos viendo qué le pasa a la velocidad. Y la otra es la energía potencial, que tiene que ver con la posición vertical. Para poder describir esto que está sucediendo, una manera es estas gráficas, estos diagramas de barras, donde vemos que algo bien interesante. La energía cinética y la energía potencial van cambiando porque cambia la velocidad y cambia la posición, pero siempre sucede que la suma de estas dos energías permanece constante. Entonces aquí tenemos una nueva regularidad, una ley, que se le llama conservación de la energía mecánica, a partir de la cual nosotros podemos describir qué sucede en una situación física del movimiento. Algunas de las cosas interesantes es que cuando hablamos de la energía, hablamos de cantidades físicas escalares, es decir, que solo se describen por números y no por vectores. Y eso en algunos casos facilita el análisis de ciertas situaciones. Es decir, una misma situación física se puede abordar con diferentes explicaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo abordamos un problema de representación de la energía. En este caso tenemos a una persona que se está deslizando desde lo alto de una montaña, y aquí tenemos una representación pictórica de la situación, donde una vez más vemos cómo estas representaciones describen la situación física, eligiendo los puntos clave para representarse y dejando fuera las cosas que no nos parecen que van a poner más ruido en la situación. El hecho de que sea un deslizador está hecho así a propósito para que la fricción no se tome en cuenta. El estudio de la fricción también va a ser muy importante en el análisis, y lo que también aquí es interesante es ver cómo los datos se van a, tanto de la posición como la velocidad, son importantes y van a caracterizar dos situaciones de este movimiento, que le vamos a llamar antes y después, y que vamos a poder representarlos tanto en un diagrama de barras como con una relación matemática, que me va justamente a decir que hay una cierta igualdad, es decir, que la energía mecánica antes y después es la misma, es decir, no hay cambio de la energía mecánica. Les recuerdo que todo esto lo vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso, y simplemente para terminar, me gustaría repasar 6 preguntas para reflexionar a lo largo de todas las unidades que trabajemos. La primera es, ¿qué significa entender un fenómeno físico? Recuerden que en todas las diferentes temas tenemos que conocer y explicar y abordar los diferentes fenómenos físicos. La segunda pregunta es, ¿qué herramientas de pensamiento científico se trabajan en este curso? Es decir, cómo no solamente lo que nosotros desarrollamos tiene que ver con contenidos o conceptos de la física, sino cómo accedemos a esos conceptos. Esto lo vamos a desarrollar. Como dije antes, el papel y característica de los modelos y la modelación en la física es algo que vamos a estar viendo todo el tiempo, así como las características del trabajo científico y el contexto en que se dieron los hallazgos de la física. Finalmente, 2 preguntas muy importantes que hay que contestar es,
cuál es la relación de la física, en este caso del movimiento, con la ingeniería que estás estudiando. Y finalmente es qué significa y cómo se logra obtener un buen aprendizaje en el curso. Espero que esta introducción te sirva y a partir de los siguientes videos estaremos desarrollando los conceptos de cada uno de las diferentes partes. Hasta luego.